que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, el primero que da testimonio, que da a conocer a Jesús como Hijo de Dios, es Juan el Bautista. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ese versículo lo voy a repetir otra vez, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El Evangelio de San Juan es el cuarto evangelio de los 4 evangelios de la Biblia. Y es el evangelio que más presenta una intervención de Jesús con los judíos, con la gente que le seguía. Y el objetivo de este evangelio es para que el hombre crea en Jesús. La palabra creer en este evangelio aparece 98 veces explícitamente, sin la que inexplícitamente habla sobre la palabra creer. Lo que significa que el creer no es solamente creer, sino mantenerse creyendo. La palabra creer no es solamente como cuando usted habla con alguien, yo pertenezco a esta o cual religión y mi creencia es esta. Una creencia se deriva en muchas cosas. Usted puede creer en esto, en aquello o en lo otro. Pero Jesús dice en el versículo 32 de Romano, aquí, de San Juan, él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero dice el 36, así que
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es solamente la persona física de Jesús que nos hace libres, es la palabra que Jesús habla que nos hace libres. Y luego el acontecimiento que sucedió allí en el Gólgota es lo que plasma esa verdad. Jesús es crucificado, resucita al tercer día, se le aparece a los discípulos, pero que también asciende a los cielos. Esa es la verdad infalible que muestra la veracidad de la libertad que ofrece la palabra de Jesús. En el capítulo 20 de San Juan, Juan declara aquí su propósito para escribir, es decir, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos dos tiempos verbales que hay para la palabra griega traducida creyendo, algunos manuscritos griegos antiguos tienen uno y otro el subjuntivo que ustedes sigan creyendo. O sea, uno de esos verbos es no solamente creer, sino seguir creyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, o hasta que nos toque partir de esta tierra. O sea, hasta que tengamos aliento de vida, hasta el último suspiro de nosotros aquí en la tierra, si es que Cristo no ha venido. Y ese también va a ser el último suspiro. Es creyendo, es haciendo su voluntad. Pero entender esa libertad con la cual el Señor nos ha llamado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí leyendo la palabra en el libro de San Juan en un tiempo crítico. En este momento que se escribe ese libro, donde la gente tenía creencias, religiones, pero también cestas cargadas de filosofía, de doctrina falsas, que mencionaban a Dios como una pequeña dosis en un vaso de agua, pero que era más agua que la dosis que le echaban, que no hacía ningún efecto. Esa cantidad de religión que tenía el tiempo de cuando Jesús vino. Uno de los objetivos de este escrito de San Juan es para convencer a los incrédulos que creyeran en el Señor Jesucristo y fueran salvos. Si la vierte el segundo verbo, entonces lo escribió para fortalecer los fundamentos de la fe, a fin de que los creyentes siguieran creyendo a pesar de la falsa enseñanza, y así entraran en plena comunión con el Padre y el Hijo, como en el capítulo 17, capítulo 3.
donde el Señor, en San Juan 17:3, aquí Jesús intercediendo por los discípulos, está diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, el objetivo de la Biblia no es para hacer una buena exégesis de esa palabra, no es para creernos que sabemos la Biblia entera, sino para mantenernos, ¿verdad?, en esa plena relación con el Padre y con el Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El capítulo 17 es como la plataforma donde está el fundamento del libro, para los que creen y para los que han de creer en su nombre. Habla de la unidad. La iglesia tiene que ser una. No es que en mi casa yo tengo que pensar igualito que mi esposa. Es que como la palabra de Dios es espíritu y es verdad, ese espíritu y esa verdad, cuando entra a nuestra mente, a nuestro corazón, debemos de entender la palabra tal y como es. Porque eso fue lo que pasó cuando Jesús comienza su ministerio. Lo que encuentra es un desastre. Aunque los dos propósitos encuentran apoyo en Juan, el conjunto del Evangelio favorece el énfasis, el último énfasis, como objetivo dominante, para que sigan creyendo, para que se mantengan creyendo. ¿En quién? En la palabra, en Jesucristo y su palabra. Porque eso fue lo que pasó en San Juan 8. ¿Y cómo tú nos dices a nosotros que nosotros vamos a conocer la verdad, nos hará libre? Nosotros somos de qué? Somos descendientes de Abraham. Y Abraham es nuestro padre. Lo que significa con esto que verdaderamente ellos no creían en Abraham, porque dice, y la carta de Moisés, Jesús dice: ustedes creen en Abraham, ustedes creen en Moisés, pero por lo que veo, ustedes no creen nada, porque no me conocen, porque tanto Moisés como Abraham hablaron de mí. O sea, la misión, no tan solo de Moisés y Abraham, de todos esos profetas, era para dar a conocer a Jesús. Yo voy a leer más que lo que voy a hablar, o sea, que voy a exponer de lo que es una interpretación bíblica, porque la Biblia es su propio intérprete. Pero ¿qué dice aquí en la última parte que leí? Estamos hablando del énfasis que debemos darle a la palabra. Ella tiene su propio énfasis, pero debemos de darlo a conocer, ese énfasis bíblico.
Y cuando Jesús enfrenta a estos hombres, lo enfrenta porque está viendo que no están creyendo en Él. No lo están aceptando como al Hijo de Dios, como el Mesías, como a este hombre que la Biblia está profetizando, hablando de Él, pero le estaban haciendo caso omiso. Pero hay una cosa: todos los israelitas sabían la Biblia porque era una ley enseñar la Biblia en cada hogar. Pero los jefes religiosos no estaban hablando de la llegada del Mesías. Ellos la tenían como una fórmula oculta en un laboratorio que solamente ellos iban y la veían, pero ya no se la mostraban a nadie. No hablaban de Jesús, solamente hablaban de sus rudimentos, que había que cumplir la ley, pero ellos mismos torcían la ley. Y de la ley se hacía lo que ellos le habían puesto que se hiciese. Y desde Juan el Bautista, que fue el que vino, dice la palabra, a allanar el camino, ya después que Juan da su testimonio, que se da a conocer, Juan comienza su ministerio. En el capítulo 1, nosotros tenemos a Juan, el que escribe este evangelio, presentando a dos hombres, a Juan el Bautista y a Jesús. Juan el Bautista es el que venía a anunciar, el que venía a ser parte del cumplimiento de la profecía. Pero ya Juan iba a hablar de una profecía cumplida, que era la aparición, la llegada, el comienzo de una nueva era para la raza humana, que era la llegada de Jesús. No de un niño, sino ya de un hombre que iba a comenzar una nueva historia, ya un hombre adulto. El siguiente día, dice la palabra en el capítulo 1, 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, el primero que da testimonio, que da a conocer a Jesús como Hijo de Dios, es Juan el Bautista. Aquí tenemos la participación de la Trinidad en este pasaje bíblico.
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Estos eran discípulos de Juan. Esto está mostrando aquí que Juan no vino simplemente a dirigir un grupo para que ese grupo perteneciera a él, sino el objetivo de Juan fue dar a conocer a Jesús. ¿Cuál es la misión de nosotros después de haber creído? Dar a conocer a Jesús a aquellos que no lo conocen. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es: yo quiero tener un puesto, yo quiero este ministerio, yo quiero el otro, yo quiero... El mayor ministerio de la iglesia es dar a conocer a Jesús. Desde el pastor hasta el último miembro que llegó a la iglesia. Dar a conocer a Jesús. Y comenzaron los hombres a seguir a Jesús. Uno llamado Felipe tenía un hermano Natanael. Natanael conoce a Felipe, a Jesús, y va y busca a Felipe. Y entonces ya estos eran dos seguidores de Jesús. Felipe, un hombre fiel a su maestro, fue el primer mártir que murió después de Jesús por la causa del Evangelio. ¿Cuánto estamos dispuestos a morir por la causa del Evangelio? ¿Cuánto después de reconocer nuestra libertad a la cual el Señor nos ha llamado por esa verdad que es su palabra, estamos dispuestos a morir? Muy fácil. Nosotros, como la palabra, como dice Pablo, ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Y como Pablo murió en la carne, ¿verdad? Ya él había dado su vida. Es una forma de ser mártir. Morir para el mundo, deshacerse de los deseos de este mundo, de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿verdad? Eso es morir. Morir en Cristo. De la única manera que vamos a resucitar es morir. Eso es ser mártir. Pero eso no lo vamos nosotros a lograr por nosotros mismos. Eso es el Señor que nos da a nosotros ese convencimiento de que de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a ser libres por esa palabra. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente que libres. Jesús comienza a hacer milagros, la boda del Caná, allá donde convirtió el agua en ¿qué? En vino. Después de todo esto, Jesús entonces comienza a trabajar con la gente por donde tenía que comenzar, por limpiar el templo.
Jesús entra al templo, dice la palabra aquí en el capítulo 2, del 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de mí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la primera vez que Jesús habla de su muerte. Pero ¿qué sucede? La limpieza del templo no era solamente, esto es como una cosa figurada. La limpieza del templo se refiere a la limpieza de nosotros, porque nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo, donde mora ¿quién? Dios. Y de la manera que morimos, entonces, para el mundo, entonces estamos listos para que la palabra de Dios comience a sacar toda esa mercadería, toda esa fornicación espiritual, porque fornicar no es tener una relación prematrimonial, sino nosotros tener acuerdo con cosas que no son de la palabra de Dios, como la ramera, como la que comunica con los reyes de la tierra, con la que hace mercadería con su religión, con su vida, con su fe, con lo que ha confesado. Entonces, todo esto instrumentos que empañaban la palabra de Dios, entonces Jesús lo derriba. Y esto nos dice a nosotros que como dice la palabra, que el que esté limpio sea limpio todavía, el que esté justo sea que justo todavía. Y el que sea santo, santifíquese más todavía. ¿Para qué? Para que la palabra encuentre cabida a diario en nosotros. Aquí tenemos la historia de Jesús y Nicodemo, un fariseo, un maestro de la ley, un principal de los judíos, donde no entendía Jesús las cosas. Él le dice: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie, ningún hombre que no venga de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Nosotros tenemos que tener en cuenta, como creyentes, como seguidores de Cristo, como que estamos leyendo la palabra de Dios, hemos creído en la palabra, de no creer a todo lo que venga supuestamente en el nombre de Dios. Porque hay que vienen en el nombre del Señor y hacen cosas y hacen milagros y han cogido el milagro como una mercadería.
Han cogido las bendiciones materiales como una mercadería, vendiendo un evangelio como si fuera un sistema de multinivel. Que mira fulano como en la venta de multinivel, siempre presentan a un guachimán. Aquí le dicen security. Nosotros dominicanos le decimos guachimán. Mira a fulano que era un seguridad y se metió a este negocio y mira, ya anda en crucero, ya tiene una mansión, ya tiene vehículo, tiene esto. Parece ser que se está vendiendo un evangelio de esa manera. Pero Jesús está vendiendo o está mostrando la palabra de Dios, está mostrando un evangelio de negarse a sí mismo, un evangelio como los profetas que anduvieron descalzos, desnudos, desamparados, con hambre, rechazado, odiado. El mismo Jesús fue el hombre más odiado en la faz de la tierra. Y dice Pedro en el primer discurso, en el libro de los Hechos, a ese Jesús que ustedes mataron, que ustedes dijeron que creían en Él, que anduvieron con Él, ustedes lo mataron. Pero a ese Jesús que se humilló hasta lo sumo, el Padre, nuestro Dios, lo hizo que Señor y Rey. Amén. El evangelio que Jesús presenta, la libertad que Jesús presenta por su evangelio, por su palabra, no es la libertad que nosotros llamamos y la cogemos como libertinaje, sino una libertad que tiene límite. La libertad tiene límite. Yo soy libre, conmigo no hay quien se meta. Pero cuando conmigo no hay quien se meta, entonces vamos a chocar con una pared que esa sí se va a meter bien mal con nosotros. El hijo pródigo tomó su libertad. Se sintió que podía valerse por sí mismo. Y le dijo a su papá, mira papá, dame todo lo mío, toda mi herencia, todo lo que me pertenece de tus riquezas, yo la quiero. Y dámela que me voy de aquí. Me voy de casa. Papá, bueno, recogió lo que le pertenecía. Toma. Muchacho se va. Parece que creemos que la libertad es la que nosotros creemos como libertad. En Santo Domingo hubo un proceso de marcha que decía, con mi hijo no te metas. Y yo decía a mi esposa y hijo, bueno, si las madres están marchando con este eslogan, con mi hijo no te metas, entonces ¿qué vamos a criar? ¿Qué vamos a criar? Y este muchacho creía que ya era independiente, se fue lejos, cogió todos sus bienes. Eso era, como dice Richie Rey, eso era vinos, placeres y hermosas mujeres. Pero un día Juan se encontró sin dinero, dice en la canción, y todos sus amigos, dice, también la palabra lo dice, le dieron que la espalda. Y este muchacho se encontró solo, sin dinero, pasando hambre a la intemperie. Le costó irse a un hato de cerdo, lo que nosotros decimos una posilga, una granja. Y allí quería comer, deseaba que le dieran hasta la comida de cerdo. ¿Sabe que una vida, una esclavitud del pecado, nosotros lo que comemos es comida de qué? De cerdo. La comida del mundo
comida de cerdo. Y este muchacho pensó, pensó en su casa, pensó en lo que había en su casa, los jornaleros, su riqueza que quedaba ahí. Que wow, yo quisiera estar, aunque sea comiendo con los jornaleros que hay en casa. En casa hay abundancia de pan, hay abrigo, hay techo, ahí está mi padre. Me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón. Este muchacho estaba arrepentido, se dio cuenta que la libertad personal es como nada delante del Padre. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Nosotros somos verdaderamente libres cuando conocemos a Cristo, cuando creemos en esa verdad. Le dice Jesús a Nicodemo, después que él le dice que no hay, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este joven, este hijo pródigo, el único día que pensó bien fue cuando reconoció que ya su libertad había llegado a su fin. Algo nos sucede a nosotros para llegar a Cristo. Dios permite algo en nuestras vidas para que nosotros lleguemos a Cristo. Nadie puede decir aquí que se paró de su casa, que se paró de una silla de su casa y dijo, yo voy para la iglesia a arrepentirme, a recibir a Cristo, sin haberle sucedido algo días antes o en el mismo momento, o una situación lo está embargando y quizá busca ayuda por otras partes que no sea Cristo y su problema nunca ha sido resuelto. No te voy a decir que si recibes a Cristo tus problemas van a ser resueltos. Quizás tenga más, pero no va a luchar solo. Dios va a estar contigo ahí, a tu lado. Dice él, me iré, pero no lo dejaré solo. Le mandaré un consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, me faltan. Voy a leer hasta Apocalipsis. En el capítulo 3, dice, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí no habla del globo terráqueo, aquí habla de nosotros. Nosotros somos la máxima creación de Dios. Y Dios nos tiene en alta estima. Dicen que Dios ama al hombre, o sea, Dios ama al pecador, no ama al pecado.
no ama el pecado, pero ama al pecador. Pero por eso Dios envió a su Hijo, para no condenarte ni condenarnos, sino para que fuésemos salvos por Él. Pero ¿y si no nos arrepentimos? Dios sigue amándonos, pero también la justicia del pecado va a hacer sus estragos en nosotros. Y si estamos medio creyendo, tampoco eso no basta. Hay un himno que dice, ay del que muere casi creyendo. En una se presentó un joven a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Porque yo diezmo, yo ayuno, yo doy limosna, yo guardo el sábado, yo oro, yo voy al templo. Y Jesús dijo, bueno, tú estás casi salvo. Te falta una cosa. Como le dijo siempre me olvido el nombre de este hombre, del libro de los Hechos, que era soldado, al que Dios envió a Pedro a predicarle, a Cornelio. Sí. Es que hace mucho no lo veo, entonces se me olvida el nombre. Y Cornelio era un hombre que daba limosna. Dice la palabra que era un hombre que se ganaba el favor del pueblo. Era un hombre que todos lo querían. Y era un hombre que oraba a Dios. Y se le revela al Señor por medio de un ángel. Y le dice, Cornelio, tú eres un hombre que tus oraciones han llegado hasta mí. Pero te falta una cosa. Y le ordenó que mandara 2 hombres a la calle tal donde estaba Pedro, y dice que en esta hora ayuna y ora. Dice la palabra que estos hombres fueron a Pedro y lo llevaron donde Cornelio. Y Cornelio recibió a Cristo, porque no basta decir yo creo en Dios, tener fe, pero una fe que no esté fundada en Cristo y que esa fe esté fundada también en la voluntad de Dios, entonces no estamos completos. Dice la palabra que Cornelio se convierte, él y su familia, a Cristo. Y Cornelio tenía todo una bienvenida allí para recibir a Pedro, con la familia, con los amigos y vecinos. Y allí se convirtieron mucha gente. Dice la palabra que Jesús se enfrentaba a gente que él dice que habían creído en él. Pero hay un asunto. Después de creer en Jesús, nosotros tenemos una tarea. ¿Cuál? Seguirlo. Dice aquí en el versículo 6, el capítulo 6, un capítulo donde hay una fuerte intervención de Jesús con los discípulos, pero también con la gente. Jesús habla de que Él es el pan, ¿verdad? Es el pan de vida. Si tuviéramos tiempo, leyéramos todo esto. Y la gente que seguía a Jesús, había mucha gente que lo seguía, lo buscaba donde quiera que Él estaba. Al siguiente día, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella,
con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia, junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracia al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ahí comienza Jesús a hablarle de una característica de Él. Yo soy que el pan de vida. Esas son una de las 7 características del yo soy de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. ¿Verdad? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que a Él ha enviado. Jesús estaba hablando de Él. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. Como Jesús es el pan, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y los judíos decían, ¿cómo este hombre dice que vamos a comer su carne, que vamos a beber su sangre? Jesús hablaba de una manera figurada de su entrega, de su muerte en la cruz. Pero ellos no entendían. Luego Jesús le explicaba a los discípulos todo lo que él hablaba en alegorías y en parábolas. El objetivo de este libro es para que crean en Jesús, para que permanezcan en Jesús, para entender que quien nos liberta es Jesús. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué nos está atando a nosotros hoy día? Ataduras que tenemos en nuestro propio yo. Lo primero, nuestro temperamento. ¿Qué carácter tenemos mostramos en nuestro temperamento? Eso nos ata de la manera que nos conducimos allá afuera, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la universidad, la escuela, hasta cuando vamos en un bus o con un guía en la mano, en los negocios. Nuestra propia relación con el Padre, que no nos deja sentirnos libres al estar en su presencia. Debemos de hacer un autoexamen de qué está sucediendo con nosotros. Porque si Jesús tenía esta lucha con estos hombres que se creían que eran libres y eran más esclavos que los que estaban en el calabozo del más adentro en su fe, esclavos de su religión, esclavos de creencias, no de creer. Y eso necesitamos liberarnos cada día de lo que nos atañe a nuestra fe, a nuestra relación con Dios.
¿Qué está sucediendo en nosotros? Y eso es un asunto personal con Dios en nosotros. Yo le aconsejo que lean el libro de Juan. Hay dos libros fuertes en la Biblia, que es el libro de Juan y el libro de los Romanos. Es los dos libros que nos confrontan más a nosotros. Nos hablan del estado en el cual que el Señor nos encontró un desastre en lo que se refiere a la conducta de fe ante Dios. El libro de los Romanos nos habla del estado pecaminoso que nosotros nos encontramos ante Dios. Y necesitamos liberarnos cada día de esa situación en la cual nos encontramos. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero hay una buena noticia. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.